pam, pam. Ahora sí, largamos formalmente con goles y rock and rolls. Y lo prometido es deuda. Hice una brevísima introducción acerca de nuestro primer invitado para conversar. Es una temática que nosotros la tratamos en goles y rock and rolls con mucho respeto, porque no hay que hablar por boca de jarro. Todos estamos viendo con mucho desparpajo, ¿no? Y no podemos creer lo que está sucediendo en Medio Oriente. Sobre todo lo que el Estado de Israel, cuando digo el Estado de Israel, remarco el Estado de Israel que no es el pueblo judío, ¿está claro? El Estado de Israel está llevando a cabo con Palestina y con Gaza. Totalmente exacerbado desde ese fatídico 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamas hizo un desastre en una fiesta donde había muchísimos israelíes y donde 1.200 perdieron la vida. De ahí para acá se calculan más de 60.000 palestinos asesinados, dentro de los cuales la gran mayoría son civiles, y dentro de los cuales está montones de niños, de mujeres, de ancianos, y no hay una condena al respecto, sobre todo en Argentina. Yo descubrí al amigo que vamos a conversar ahora, leyendo varias entrevistas que le hicieron. Lo empecé a seguir y me parece una persona muy sensata en un momento justamente de tanta insensatez comunicacional. Vamos a poner la cortinita, amigo, y lo presentamos formalmente. En Goles y Rock and Rolls, este es el momento de charlotear con... Él es filósofo, él es comunicador, periodista, él está viviendo en Alemania, es un colaborador de la DW, la Deutsche Welle, no sé si se pronuncia así, comunica muy bien todo lo que está pasando en Medio Oriente. Él, de raíz judía, es uno de la colectividad que le dice: Netanyahu, basta, loco, esto nos ensucia a todos y no todos avalamos lo que estás haciendo. El amigo se llama Martín Gack y tuvo la deferencia de charlar un ratito desde la Europa calurosa con este Goles y Rock and Rolls de Argentina de invierno. Martín, ¿cómo te va? Pablo Valenti te saluda, un placer desde Goles y Rock and Rolls. ¿Qué tal, Pablo? Muchísimo gusto. Tengo que aclarar que por suerte no soy más colaborador de la Deutsche Welle. Ah, bien. Nos dejamos mutuamente, tuvimos un divorcio un poco turbulento bueno. hace un año y un poco, justamente a causa de mucho de lo que... desavenencias en cuanto a línea editorial, digamos, pero relacionadas a lo que estamos viendo. Muy bien, muy bien. Perdón por mi desinformación, pensé que todavía seguías participando. Bueno, entonces sos un comunicador independiente y desde tu independencia, a mí me gusta mucho leerte, te descubrí, te sigo, y a muchos amigos míos repartidos por Argentina y por el mundo les dije: sigan a Martín Gack, porque, como decía en la introducción, Martín, en un momento de tanta insensatez, sobre todo en la comunicación, no hay que hablar por boca de jarro en lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Vos sos de una familia de descendencia judía, y sos de esos judíos que dicen: che, esto es un desastre lo que está haciendo el Estado de Israel hoy con Gaza. ¿Te imaginabas llegar a estos niveles de locura, en este caso encabezados por Netanyahu, y un Estado que está haciendo lo que hace contra Palestina? Mira, lo primero que creo que es importante decir es que no soy una excepción. Hay una guerra civil adentro del judaísmo. Israel trabajó muy duro, arduamente y de forma muy agresiva para básicamente establecer un consenso sionista dentro de la comunidad judía, donde de hecho en gran medida no existía, pero en lugares como la República Argentina. Mi abuelo fue su mejor amigo por muchos años, fue básicamente un líder dentro de la comunidad sirio-libanesa. Yo crecí y me fui a Estados Unidos cuando era muy chiquito, tenía 18 años. Mi mejor amigo por mucho tiempo, uno de mis mejores amigos, es un palestino cuyo abuelo fue uno de los últimos intendentes árabes de Jerusalén. Y para mí, de alguna manera, nunca fue un esfuerzo
el ver esto, Claro. porque digamos, mi judaísmo siempre pasó por una cuestión de valores, y esos valores están perfectamente bien reflejados en lo que son los valores democráticos de la República Argentina, en tanto eran enarbolados, ¿no? Obviamente con horribles pausas. Pero creo que en ese sentido mi judaísmo pasa por es un judaísmo totalmente, digamos, totalmente progresista, humanista. Y creo que hay una cosa más que por ahí sea importante o interesante saber, que es que cuando yo tenía alrededor de 12 o 13 años, la primera vez que escuché, por ahí un poco más chico todavía, la primera vez que escuché sobre terrorismo árabe o terrorismo islámico, fui a mi papá y le dije lo que había escuchado, digamos, que era algo, digamos, aberrador, era algo aterrador, porque aberrante y aterrador, porque era algo de lo que a mí me parecía increíble que alguien pudiese ensañarse con civiles, con personas, mujeres por la calle. Y mi papá me llevó a la biblioteca, abrió la biblioteca, la enciclopedia judaica, que es una enciclopedia americana básicamente sobre el judaísmo, figuras judías, etcétera, y me llevó a la página de Meir Kahane, que era el líder de la ultraderecha estadounidense, que es el padre de la actual extrema derecha israelí. Y lo que me dijo mi papá en ese momento fue, este nombre, Meir Kahane, es una mala palabra. Y el terrorismo no es monopolio, no lo puso en términos de monopolio, pero me dijo, el terrorismo no es solamente de los árabes, estos son nuestros bastardos. Y usó una palabra mucho más colorida que bastardo. Sí. Entonces creo que a lo que voy con esto es que mi historia personal y mi biografía, la biografía creo que en gran medida de mi comunidad, la comunidad que por ahora escucho en Argentina incapaz de pronunciarse claramente, pero que yo sé, porque estoy en contacto con mucha de esta gente, que el malestar es profundo y feroz. Estos son los valores con los que crecimos, en los que ves a un nene morir y siempre es tu nene el que estás viendo, en el que el sufrimiento, mi papá decía, el sufrimiento del otro nunca me es ajeno. Yo creo que esto, digamos, para mí no ha cambiado. Definitivamente creo que veo un grado de crueldad, de brutalidad, de ferocidad, que creo que era latente, conociendo la historia de la ultraderecha israelí, de la ultraderecha judía y de los grupos terroristas judíos como Betar, como Kaj, que era el partido de Meir Kahane, que ahora es el padre, como decía, de gente como que está ahora en el gobierno israelí, al lado de Netanyahu, que son sus socios de coalición. No era algo totalmente inesperado. Creo que lo que era totalmente inesperado era la escala. La escala es básicamente una escala de destrucción gigantesca. Y creo que esto es algo de lo que honestamente no hay salida. No solo no hay salida para la comunidad judía, que va a tener que en algún momento hacer su mea culpa, no por ahí por no empezar a hablar, pero por no haber hablado cuando debió haber hablado, pero creo que también todas las democracias occidentales van a tener que hacer un mea culpa por haber permitido el horror, el infierno que han permitido en Gaza y que después se ha extendido, por supuesto, que a Líbano, a Siria, a Irán, a Yemen, etcétera. Así es. Estamos hablando con Martín Gak. Un placer, Martín. Primero te agradezco este tiempo. ¿Vos estás viviendo en Alemania desde cuánto hace ya? ¿Cuánto tiempo hace? Yo creo que hace 15 años, pero 15 viví casi 17, 18 en Estados Unidos, 2 años en Francia en el medio, o sea que Bien. estuve, digamos, me fui hace mucho tiempo. Bien, bien. ¿Acá nacido dónde? Nací en Palermo, pero probablemente lo más justo sea decir que mi corazón está ni siquiera en Caballito, sino en el barrio de Ferro. Bien. Entre Avellaneda, digamos que cruzado de Avellaneda Sí. hasta Plaza Irlanda, de Plaza Irlanda hasta el Cid Campeador, ese triángulo es mi Muy existencia bien. espiritual, de alguna Bien, manera. bien, porteño de nacimiento. A mí me gusta mucho cómo comunicas, justamente por lo que decía en la introducción, Martín. Hay mucha incomunicación, o comunicación que está viciada de malos hábitos, ¿no? Yo lo que creo, Pablo, es que no tenemos una información viciada, creo que lo que tenemos es una burbuja de desinformación. Bien. De la cual los medios de comunicación argentinos, no solamente argentinos, pero definitivamente si hablamos del panorama de medios de comunicación argentinos, los medios de comunicación argentinos son absolutamente cómplices, Sí. si no directamente culpables. Y en Sí. muchos casos, cuando uno tiene en cuenta que mucha de la gente que está operando dentro del espectro, dentro del espacio israelí, son argentinos, son latinoparlantes, que leen Infobae o que escuchan La Nación LN+,
en línea, definitivamente, o sea, uno tiene que hablar prácticamente de incitación. Sí, incitación a la violencia, ¿Cierto? sí. Exacerbando a la Incitación gente. al genocidio. Al genocidio, sí. Bueno, sabés que yo iba a llegar a la comunicación argentina. Vos sos una persona de la comunicación. Acá se ha distorsionado 100%. Acá no se informa, acá se opera. Me llamó muchísimo la atención, a mí, mucho la atención con esta situación. Desde el 7 de octubre de 2023 para acá, con este recrudecimiento de castigar al pueblo palestino indefenso, el silencio estampa de todos los medios que vos estás enumerando: La Nación Más, La Nación, Papel, TN, Canal 13, La Usina, que es el grupo Clarín, y sobre todo, Martín, el silencio, la no condena y algunos hasta avalando de los periodistas que están en esos medios y que son de raíz judía. Yo jamás en mi vida me imaginé volver a ver semejante participación de esta índole de comunicadores y de medios. Vos siempre fuiste muy crítico y sos muy crítico de lo que está pasando en Argentina. ¿Cómo evalúas esto? ¿Los entes sionistas son tan poderosos que con el dinero logran esto? ¿O cómo lo definirías vos? Sí, yo creo que sin lugar a duda básicamente hay un doble juego. Por un lado hay una operación israelí de desinformación que es activa y que es extremadamente efectiva en establecer redes con círculos editoriales, con lo cual define muchas de las posiciones editoriales de forma formal, de manera formal y de manera informal. Pero por otro lado creo que también lo que pasa es que hay una estructura o hay un mecanismo de intimidación. Entonces, si uno es un periodista de 25 años o de 30 años, judío por ahí, que tiene fuertes intuiciones de izquierda y ve esto con el mismo horror que lo vemos nosotros, y que está mirando Instagram y que está mirando su feed de Twitter, y quiere una carrera en periodismo, ¿vos te animarías a hablar? Yo lo veo acá, o sea, lo vi adentro de lugares donde yo he trabajado, donde veo colegas míos árabes de 25 años, aterrorizados en relación a gente más grande, gente como yo, que por ahí era muy senior dentro del canal de televisión donde trabajaba, que eran básicamente objetos de racias. Entonces, cuando una persona de 50 años, que es judío, que tiene básicamente experiencia detrás, adelante de cámaras, 5 idiomas, etcétera, puede ser simplemente limpiado, obviamente el chico de 27 años, que depende de una visa, que tiene la mitad de la familia en Alepo, la mitad de la familia en Beirut, y cuyos hijos tienen que comer todas las semanas, evidentemente lo que hace es bajar la cabeza. Sí. Entonces yo creo que tenemos dos cosas. Tenemos por un lado un sistema realmente donde efectivamente la línea editorial yo creo que claramente está bajada, y para mí una de las figuras más emblemáticas de esto es un tipo que por ahí lo registran, que se llama Ventas Gal. Sí. Gabriel Ventas Gal, que es un tipo que se presenta, regularmente lo presentan La Nación Más, lo presenta La Nación Papel, donde le hacen una entrevista, lo presenta TN, se presenta en Radio CNN Nacional, se presenta en Radio, si no me equivoco, Rivadavia, lo presenta como un experto en Medio Oriente. Punto. Y después el tipo lo que hace es vomitar propaganda sionista. No solo vomita propaganda sionista, es que vomita propaganda de guerra. Porque, digamos, en un estado de conflicto, en un estado de guerra, si uno solamente habla con una de las partes, evidentemente lo que está haciendo es haciéndose eco de la propaganda, de la posición de esa parte en pugna. Y el tipo tiene una investigación de TRT que vale la pena mirar, del canal turco, donde muestran que el tipo básicamente está incluso, aparece en una lista de filtración de agentes del gobierno israelí, con su dirección en Modín, que es cerca del aeropuerto Ben Gurión en Israel. Y nunca nadie clarifica, nunca nadie dice que este tipo, básicamente Ventas Gal, tiene una organización en Miami, Florida, que no se sabe cómo está financiada, en la que efectivamente el tipo abiertamente dice que él es un experto en propaganda israelí, lo que ellos llaman diplomacia pública y convencer a la gente o explicar. Este es el tipo de cosas que ves. Si vos lo buscás a Ventas Gal en medios de comunicación latinoamericanos, lo vas a ver aparecer por todos lados. Esto no es coincidencia. No hay nadie. Yo trabajo hace 20 años en periodismo y pasé 10 años en funciones gerenciales y editoriales. Un tipo que básicamente trae a alguien repetidamente y que no revisa su prontuario, no sabe quién es,
es un tipo que hay que echar. Es alguien que no está cumpliendo con sus funciones editoriales básicas. Exacto. Y yo no creo que haya nadie en todo este aparato que no lo sepa. Y ahí es donde tenés gente como Plager, tenés gente como Hellblum, tenés gente como Leuco, que efectivamente son parte de la comunidad judía. Creo que son responsables de utilizarnos a los judíos como escudos humanos, tanto que les gusta decir a los israelíes que los palestinos son escudos humanos de Hamás. No tienen ningún problema en utilizarnos a nosotros judíos como escudos humanos para proteger lo que es un infanticidio masivo y un genocidio. Y al mismo tiempo tienen una total voluntad de prevaricación y falsificación, porque alguien como Leuco, que al día de hoy siga saliendo en canales de televisión o siga escribiendo sobre bebés decapitados o evidencia de violación, de las cuales vale la pena decir que no hay evidencia de ninguna de las dos. De hecho, la historia de los bebés decapitados tuvo que ser retractada incluso por la Casa Blanca. Exacto. Y no hay una causa contra perpetradores de violación, punto. No solo de violación en grupo, sino de violación en el Estado de Israel, porque ¿cómo se llama? Me sale la palabra, la Procuraduría o la investigación no dio la Fiscalía no dio con una sola denuncia oficializable. Hay 50 horas de material fílmico que fueron vistas por la Comisión de Investigación Internacional de las Naciones Unidas sobre violación, y no hay una sola pieza de evidencia sobre violación, sobre violencia sexual. Exacto. O sea, lo que tenemos es básicamente un libelo de sangre donde hablaron sistemáticamente de 40 bebés decapitados para justificar decapitar a miles de bebés. Y yo creo que esto es algo que es absolutamente imperdonable. Es imperdonable, para mí es imperdonable como judío, porque obviamente si yo no fuera alguien que siempre vivo con el radar prendido y que siempre vivo en la duda y que no confío en absolutamente nadie, porque este es mi instinto periodístico, exacto, si a vos me venís y me decís, acaban de meterse 5 tipos en una casa, todos nos acordamos de cómo empezó la historia de Carolina Píparo, ¿es cierto? Sí, como claro. toda la República Argentina resulta que se volvió antiabortista, y como toda la República Argentina quería masacrar a 10 personas, incluso el tipo que había comprado los caramelos para el que estaba esperando en el auto de que iban a robar. Obviamente, si vos venís y me decís, hay 40 bebés decapitados, después de que se metieron 10 tipos, yo definitivamente quiero salir a la calle y entrar a masacrar gente. Sí. Lo que a los israelíes les gusta decir radicalizarse. ¿Qué es lo que piensa? Obviamente, ¿qué es lo que piensa, entre paréntesis? ¿Qué pasa en Gaza cuando tenés toda una generación de padres con hijos muertos, decapitados, incinerados, descuartizados, y tenés toda una generación de chicos huérfanos que vieron a sus padres morir de un tiro en la cabeza al lado de ellos? Evidentemente hay un proceso de radicalización. Yo creo que la pregunta que se tienen que hacer todos los medios de comunicación en la República Argentina, que hicieron efectivamente el trabajo de radicalización, no solo adentro de la comunidad judía, pero dentro de todo este aparato mundillo bizarro, libertario, conservador, etcétera, etcétera, que no sé ni cómo llamarle, está este aparato amorfo medio trampista conservador. La pregunta que se tienen que hacer, y que los va a seguir espero que hasta la tumba, y con algo de suerte también hasta la Haya, si un día llega a haber una causa por estilo Radio Rwanda, que fue la causa contra periodistas que incitaron el genocidio en Ruanda. Claro. Yo creo que la gente esa se tiene que preguntar si hizo su trabajo. Se tiene que preguntar si hizo su deber cuando salió, y si ni siquiera hacer los deberes. Salió a decir que no había hambruna en Gaza, como dijo hace un par de días. Lo escuché a este tipo, ¿cómo se llama? Carlos Maslatón. Maslatón, diciendo que los bebés muertos, los chicos muertos de Gaza eran mentiras, era propaganda. Sí. O sea, el tema de base acá es que hay un periodista, que en ese momento era Tenenbaum, que creo que dentro de todo es un tipo relativamente moderado, pero esa moderación también es cómplice. Sí. Porque Digamos que es moderado. Digamos que es moderado, ¿no? ¿Sabes qué me pasó a mí, Martín? Perdóname, estamos hablando con Martín Gac. A mí me concierne mucho el tema de la comunicación. Y nosotros acá en Argentina, en este programa y muchísimos otros programas que son trincheras, vamos contra esta clase de periodismo. Yo escuché aberraciones
de parte de los periodistas de estas señales que vos estás enumerando. Vos nombraste a Plager, nombraste a Feynman, nombraste a Leuco, nombraste a Hellblum. Te puedo nombrar a todos los que... Sí, la lista es larguísima. No escuché uno solo, Martín, uno solo condenar lo que está haciendo el Estado de Israel con los civiles de Palestina. A uno solo. Entonces... No, es una locura, Pablo, es una locura. Es una locura. Honestamente, es una locura. Y nosotros siempre acá repetimos una frase histórica de Joseph Pulitzer, que fue un editor y un periodista norteamericano que allá por el siglo XIX dijo que con el tiempo una prensa cínica, mercenaria, demagógica y corrupta formará un público tan vil como ella misma. Y lamentablemente esta utilización de la propaganda de esta manera está generando un público tan vil como estos periodistas que estamos nombrando. No hay duda, yo creo, mira, la forma en la que yo veo esto es, quería terminar con el punto de Tenenbaum, pero Bien. La forma en la que yo veo esto, básicamente el periodismo es educación extracurricular. Y si vos tuvieses hijos en una escuela y viene el maestro y dice, viene el maestro de matemática y te dice, la verdad que me gustan mucho los números, pero no sé mucho, vos dirías, a esta persona hay que echarla o saco a mi hijo del colegio, si quiere una educación en matemática. Tenemos una situación en donde tenemos gente que se da la oportunidad, se adjudica el mérito de hablar sobre Palestina, sobre Medio Oriente, sobre Siria, y literalmente no solo no saben, no hacen el esfuerzo de saber, no hay un mea culpa al reconocer que no saben, y distribuyen efectivamente lo que es desinformación. Entonces, lo que yo te iba a decir de Tenenbaum es que Tenenbaum, por lo menos hay que darle crédito por haber traído a Teresa Boda al Algeciras. Sí. Hay que darle el crédito por lo menos para dejar un espacio donde alguien pueda responder. Sí, en eso sí. Te puedo decir que cuando a Tenenbaum más Latón le dicen en la cara que los chicos muertos en Gaza son propaganda, ese es el momento en el que alguien que está o en producción de ese programa o él mismo, que es la persona que debería... Yo trabajé con gente que nunca se dejó hacer los deberes. Claro. Nunca le podías hacer a ellos los deberes. Ellos mismos, o sea, presentadores de 20 años, muy seniors que se hacían ellos los deberes. Entonces, si el tipo no puede decir que entre Oxfam, entre las Naciones Unidas, entre Amnesty Internacional, entre Human Rights Watch, entre UNICEF, entre Médicos Sin Fronteras, entre Reporteros Sin Fronteras y Carlos Maslatón, lamentablemente nosotros no podemos darle crédito a Carlos Maslatón. Exactamente. Y esto implica efectivamente que un tipo como Tenenbaum no sabe sobre las Naciones Unidas, sobre la Oxfam, sobre la Agencia de Refugiados de Noruega, etcétera, 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 o lo sabe y simplemente no lo quiere decir. Y en cualquiera de los dos casos tendría que ser suficiente para que este hombre renuncie y no vuelva nunca más a hacer periodismo. Así es. Porque lo que decís sobre Pulitzer es cierto. Lo que estoy tratando de apuntar yo es que acá estamos yendo más allá de lo demagógico, estamos yendo más allá de las malas condiciones políticas. Exactamente. Acá estamos hablando finalmente de ayudar a un infanticidio masivo. Estamos literalmente colaborando, tenemos a alguien que colabora con un infanticidio masivo. Y ten en cuenta que la comunidad judía argentina es muy importante para Israel. Sí, porque claro. es la más importante de Latinoamérica. Sí, claro. Y porque engrosa las filas en la inmigración. Así es. Martín Gack es el que está hablando con nosotros. Tu claridad es espectacular y por eso nosotros queríamos y queremos compartirla a través de Goles y Rock and Rolls con nuestros radioescuchas para poner un punto y seguido, ¿no? A esto que estás diciendo. Dijiste no hace mucho tiempo, en Argentina hay una ceguera voluntaria, feroz, total, brutal e imperdonable. Es lo que acabas de desarrollar en todo esta locución. ¿Ves final en todo esto, Martín? Con esto te voy a ir despidiendo y ojalá que no sea la última vez que charlemos. ¿Ves un final en esto? ¿Se va a poner un freno a esta locura que estamos viendo, que está pasando allá en Medio Oriente? Sobre todo en Gaza. Tengo que decir con dolor en el alma que no, que en este momento soy tremendamente pesimista, que siento que estamos frente a un proceso de exterminación. Hay un proceso de exterminio en curso, esto totalmente claro. Tenemos básicamente toda una población que no solamente no tiene para comer, no tenemos comida para bebés. Tengo un amigo sentado en Sheikh Radwan, en el norte de Gaza, que tiene un hijo de dos semanas, y la madre no puede amamantar porque no come y porque no toma, no tiene prácticamente acceso.
Con lo cual tenés un nene de 2 semanas que pasó casi un tercio de su vida sin alimentarse. Tengo otra amiga que está con toda la familia, el esposo, cerca de Khan Yunis, y están en un estado de desesperación constante. Los chicos no tienen acceso a educación hace 20 meses. Un amigo de esta persona que te mencionaba antes, de Gema, el hijo de 3 años, fue masacrado ayer anoche dentro de una carpa. Y para alguien como yo, y gente como yo, que está mirándolo hace mucho tiempo, y que no es que nos caímos de la mula camino a Damasco hace 3 semanas, no es que empezamos a hablar de esto o empezamos a entender esto cuando se empezó a hablar de hambruna, estamos viendo esto hace 2 años. O sea, esto es un poco lo que quiero, me es importante hacer entender, que es todo lo que mucha gente ahora, en las últimas semanas, en los últimos meses, dice, pero esto es terrible. Esto, exactamente en la misma calidad, exactamente con la misma furia demoníaca, está en juego hace 21 meses. Casi 2 años. Estamos hablando de chicos muertos a razón de una clase entera de escuela por día. Por día. 70% de los muertos dentro de Gaza son mujeres y niños. Tenemos una casuística enorme de niños, o sea, cientos de médicos, que de hecho 83% de los médicos se dice que pasaron por Gaza como voluntarios, hablan de haber tratado casos de chicos con tiro único a la frente o al torso. Sí. ¿Sabes qué quiere decir eso? Eso quiere decir chicos que fueron asesinados por francotiradores, claro. Chicos menores de 8 años. O sea, estamos hablando de algo que lo discutí varias veces, yo puedo entender tortura, puedo entender violación, puedo entender ejecuciones porque he pasado mi vida leyendo sobre esto. A mí me marca el 76 al 83. Claro. Ese es el principio de mi biografía política. Pero la idea de ejecutar francotiradores, ejecutando sistemáticamente nenes de 5 años, hay una anécdota que a mí me sigue, que es una madre amamantando dentro de una carpa un bebé de 18 meses. Los drones que están usando los israelíes cargados entran en espacios restringidos, están en espacios cerrados. El dron entra a la carpa abierta y le dispara al bebé mientras la madre lo está amamantando en la cabeza. Por Dios, por favor. Entonces, este tipo de cosas que son distópicas, de las que no se están hablando, que suenan totalmente, digamos, que suenan a literatura, es difícil hasta creerlo. Sí, a ciencia ficción. Hasta que las fuentes, sí, hasta que las fuentes empiezan a ser fuentes fidedignas, de las cuales no puedes dudar. Estamos hablando de médicos, o sea, cuando el New York Times empieza a publicar sobre ejecución sumaria por francotiradores de nenes de 5 años con tiro a la cabeza y al torso, tiro único, esto es importante, no esquirlas, no metralla que dispara en todas direcciones, tiro único. En ese momento, cuando el New York Times te lo empieza a publicar y después te lo confirman canales de televisión de derecha, como los canales de Murdoch, entonces en ese momento tenés que admitir que lo que dice Carlos Maslatón, claro, que es un pendocho sentado adentro de un aparato político de medias tintas en Argentina, es irrelevante. Exactamente. Es irrelevante. No le podemos creer a todos estos payasos, y especialmente a riesgo de no proteger la vida de chiquitos. Así chiquitos es. Como los nuestros. Sí. No hay que escuchar a payasos, como dice Martín Gak, como Maslatón y tantos Maslatones que hay repartidos por Argentina y por el mundo. Hay que escuchar a gente como Martín, que con la sensatez y el estudio, con su filosofía, con su preparación en ética y religión, nos comenta lo que está pasando. Martín, los tiempos en radio sabés cómo son. Me quedaría hablando horas con vos. Es un gran placer haberte conocido en esta primera instancia. Ojalá que tengamos chance de charlar otra vez. Este lugar y este micrófono está abierto porque nosotros queremos hacer entender a la gente cuál es la verdad en esta historia. Y como siempre nosotros bien puntualizamos, no hay que meter al pueblo judío en esta bolsa. No es el pueblo judío, es un Estado terrorista en manos de terroristas que está haciendo esto. Ojalá esto tenga final ya, pero como vos decís, tanto vos como yo no somos pesimistas, no somos optimistas. Martín, te agradezco de corazón y un abrazo a la distancia, hermano. Un abrazo grande, Pablo. Gracias. Martín Gak pasó por Goles y Rock and Roll. Yo estoy conmovido, realmente. Juancito Romero también, lo vi en tus gestos. Esta persona sabe en serio de lo que está pasando. Estudia, lo escucharon, ¿no? No hace falta agregar nada más. Una gran nota que pudimos producir y hacer en Goles y Rock and Rolls. Ahora separamos, Juancito, vamos a la tanda y después vamos con otras temáticas.
Puta, escuchen a esto. Y nosotros vamos a colgarlo en las redes para que se empiece a viralizar. La verdad siempre llega. Goles y rock and rolls.